Mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:38. Continuamos en Radio Análisis. Es miércoles 31 de mayo. En este mes de este año, de este tiempo intenso que nos toca vivir tanto en la política nacional como internacional, y eso obviamente propicia que conversemos, que dialoguemos, que hagamos intercambios de miradas, de ideas, de puntos de vista políticos, de generaciones, de vivencias y así sucesivamente, como es una sociedad diversa como la nuestra. Así es que ese es el espíritu de este foro, de este panel diario. Empezamos inmediatamente y saludamos a la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. A propósito, queremos darle la bienvenida por primera vez en este espacio y esperamos que nos siga acompañando a lo largo del tiempo al ingeniero comercial, Andrés, ex dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana, diputado, ministro, en fin. Ex candidato a consejero. Ex candidato a consejero constitucional, Andrés Palma. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por invitarme. Tenía ganas de estar aquí hace mucho. Qué bueno, Andrés, bienvenido. Fuiste diputado por el ex distrito 25. Así es. Macul, La Granja. Macul, San Joaquín y La Granja. Mira, sí. Ahora eso es parte del distrito 10. Eso es parte, una parte. Una parte. Sí, Una parte del eso distrito 10. junto con Ñuñoa, Providencia El distrito y 10 Santiago completo, claro. son un distrito. Así es. Bueno, y también es representante ciudadana en su condición de consejera regional de Valparaíso. Nuestra segunda invitada, que ya es panelista estable de nuestro programa, a quien además es directora de la Fundación Territorios Colectivos, Natalie Campuzano. Natalie, muy bienvenida, gracias por estar acá. Muy buenos días para ustedes, siempre un gusto y también ahí saludar al panelista. Bueno, hartas cosas que conversar hoy día. Yo quiero partir con una que me parece escandalosa. Bueno, en realidad hay varias, pero una particularmente, que son las declaraciones que hubo ayer por parte de varios parlamentarios en contra del ministro de Educación, el ministro Ávila, a propósito de esta guía de sexualidad afectiva que salió en el Mercurio, con algunos detalles que hubo de esta guía, que finalmente se supo que habían sido retirados incluso, ¿no? Que no eran parte de lo que está trabajando el gobierno. Se planteó el tema de la orientación o de la opción sexual del ministro, y ahí uno se cuestiona qué es lo que hay detrás de esta medida, ¿no? De una posible acusación constitucional, pero por lo pronto una interpelación. Ahí les quiero ceder la palabra porque, claro, está el tema de la gestión del ministro que se puede evaluar, ¿no? Y es algo que constantemente está bajo el escrutinio público, como cualquier autoridad. Evidentemente estamos en una crisis educacional muy, muy severa y eso tampoco se puede desconocer, tampoco la responsabilidad que pueda tener el ministro en algunas áreas específicas, pero en este caso puntual, yo creo, mi lectura, y ni siquiera mirando como tan debajo del agua, porque hubo declaraciones bastante explícitas, hay algo de homofobia también, ¿no? Y de conservadurismo detrás de esto. Ahí, Andrés, preguntarte cómo ves esta situación con el ministro. A ver, a mí me pareció escandaloso lo que denunció, entre comillas, el Mercurio, sobre que se estaba induciendo a los niños un comportamiento sexual porque había un ejercicio de tocarse la espalda y hablar de lo que se sentía con ese ejercicio. O sea, yo no sé qué tienen en la cabeza los que hacen ese tipo de denuncias, porque a mí me parece que eso es como de la naturaleza humana, tocarse el cuerpo y preguntarse qué sensaciones genera el tocarse el cuerpo de otro, el tocar una espalda además. O sea, es lo más inocente que hay, es lo más inocente que hay, y se plantea como si esto fuera una cuestión escandalosa, porque hay mucho prejuicio y porque hay, yo coincido contigo, no sé si homofobia, fobia a lo diferente. Entonces,
A mí me pareció escandaloso cuando apareció esta noticia, me pareció más escandaloso todavía que se planteara a propósito de esto pensar en una interpelación, bueno, siempre es legítima una interpelación, pero una acusación constitucional contra el ministro. Es como extremar las cosas absolutamente, y en ese sentido yo creo que refleja un prejuicio y una distorsión de quienes hacen ese tipo de denuncias y ese tipo de análisis. Ahora, acusar al ministro, descalificarlo por su supuesta o real orientación sexual, me parece igualmente grave. Yo conozco al ministro, no tengo idea cuál es su orientación sexual, he trabajado con él, uno no pregunta cuál es la orientación sexual de las personas con las que trabaja, y me parece que transformar esto en esa discusión es muy, muy grave, pero es grave porque refleja un estado de situación de la sociedad en que creemos que hemos avanzado en estos temas, pero en realidad no hemos avanzado. ¿Ya? Estamos todavía en una conversación del siglo XX o del siglo XIX, en que la orientación sexual pasa a ser algo relevante en el comportamiento, por ejemplo, de las autoridades o de los funcionarios públicos. Y eso no es tolerable. Bueno, el argumento para la acusación constitucional es que se estaría atentando contra el derecho preferente de los padres de entregar educación a sus hijos. Ese es el argumento para decir que el ministro en el fondo estaría infringiendo la Constitución. Hay que recalcar que esta guía solamente sería distribuida en establecimientos públicos, no en todos, digamos. Sí. Bueno, hay quienes nunca han querido que haya educación sexual en los colegios. O sea, hay quienes lo han dicho explícitamente. Hay un trasfondo, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de la educación? Que no haya educación sexual en los colegios. Pero a propósito de la mención que ustedes hacían a la homofobia, Natalie, yo quiero leer un párrafo del diputado Sergio Bobadilla. Entendemos la inclinación sexual que pueda tener el ministro, pero que lo que no entendemos es que su inclinación la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país, ¿no? Esa es la declaración, Natalie Andrés Monse, del diputado de la República, Sergio Bobadilla. Y al respecto, dos cosas antes de devolver la palabra. Primero, ¿cómo se enfrenta una declaración como esta, donde es evidente que hay una cuestión con la sexualidad del ministro? O sea, a mí me parece que desconocerlo sería cínico, ¿no? Pero lo segundo, también preguntar, porque cuando le preguntan al gobierno, la ministra Vallejo dice, esta guía no la hizo este gobierno. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el fondo de la discusión? ¿Quién hizo la guía? ¿O cuáles son los valores que están en juego cuando se hace una discusión como esta? Bueno, una respuesta posible podría ser las dos cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo situamos el lugar, ¿no? Donde, en opinión de ustedes, se debería llevar a cabo la discusión? Natalie. Sí, primero rechazo completamente las palabras, en este caso que van dirigidas a la orientación sexual, en este caso del ministro. Creo que eso no debe ser el tema, menos en estos tiempos. En eso coincido plenamente en Andrés y en lo que ha dicho en varios aspectos también. Pero creo que acá lo que estamos viendo es una vez más la arremetida de esta agenda reaccionaria conservadora que a toda costa quiere introducirse como tema de debate, ¿no? Lo hemos visto a través de los distintos tipos de discursos de odio en materia de derechos humanos, en materia también de derechos que van en contradicciones al avance de los derechos que tenían las mujeres. Hoy día lo estamos viendo con esta guía, que hay que decir que es una guía de orientación para la educación inclusiva, ¿no? O sea, lo que apunta esta guía es que, que la comunidad, en este caso, aquellos niños o niñas que en este caso estén en la comunidad LGTB y más, ¿no? Puedan sentirse incluidos, y no solamente para ellos, sino que también para la comunidad, una convivencia armónica escolar y que efectivamente tiene un sentido, que es la inclusión. Y esto va de la mano, y el Estado sí lo tiene que realizar a raíz de todos los indicadores que se han dado en este último tiempo en materia de salud mental, ¿no? Sobre todo para los niños y niñas, la tasa importante que existe de suicidio a raíz de las pocas herramientas que existen para poder, en este caso, apoyar o encaminar, en este caso,
caso los niños y niñas que efectivamente están en un momento de decisión de su vida, ¿no? En conjunto con la familia. Y eso el Estado no puede hacer vista gorda y creo que es necesario que tenga un rol fundamental. Y yo creo que en ningún caso, en este caso, se está se está vulnerando un derecho que es, en este caso, el rol preferente de los padres de la decisión de la educación, ¿no? Ahí bien lo decía Montserrat, es una guía que está en los establecimientos municipales que dependen del Estado de Chile, y es más, yo creo que acá lo que hay simplemente es una agenda que quiere instalar temáticas que son cercana a la moral o que derechamente, en este caso, quiere generar un retroceso importante en algunos derechos que ya se han ido avanzando. Por tanto, creo que es una de las varias más que vamos a ver y yo espero que sea condenada transversalmente, porque creo que hoy día nuestro país tiene la necesidad de discutir otros temas y hay indicadores, como decía anteriormente, que se requiere que en este caso se hable de una forma incluso más profunda aún en estas materias. Sí, ayer en la noche o la tarde, la alcaldesa de Las Condes decía que ella no iba a distribuir esta guía en los establecimientos de su comuna por justamente que atenta contra el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Pero, claro, pero qué es lo que se puede y no se puede enseñar en los colegios? Bueno, ese es el tema que está de fondo. O sea, a ver, voy a hacer una pregunta aparentemente tonta, Monse Andrés. En los colegios sí se podría enseñar sobre la Revolución Francesa, sobre, Se enseña sobre la la, Revolución sobre la Francesa. geografía de Chile, sobre el combate naval de Iquique, y no sobre la sexualidad, ¿no? Ese sería como el... Bueno, ese es un tema que llevamos 30 años discutiendo en este país y que hay fuerzas muy conservadoras. Yo soy conservador, pero hay fuerzas muy conservadoras que se oponen a que se hable de determinados temas. Y como no se habla de determinados temas, esos temas se tratan mal en la sociedad. Y como no se habla de la orientación sexual, tenemos la prevalencia en determinados sectores de la fobia a lo diferente. Entonces, cuando dicen se pone en discusión el derecho de los padres a educar a los niños, pero cuando uno dice y pone en la Ley General de Educación que la sexualidad es parte de lo que debe ser el proceso educativo, entonces todo el mundo dice, sí, claro que tiene que ser, pero cuando se empieza a aplicar esto en el currículum, empiezan a saltar los conservadores que quieren que no se hable de determinados temas. Hoy día no se quiere hablar de sexualidad, no se quiere hablar de los 50 años del golpe de Estado, no se quiere hablar de muchas cosas que son incómodas para algunos, pero por no hablarlas, eso crea más problemas. Es como no hacer la terapia que se necesita hacer para superar los traumas que tienen las personas que discuten esto o la sociedad en el caso de los 50 años del golpe de Estado. Yo creo que lo que refleja esa actitud es de alguna manera una falta individual y colectiva de madurez para abordar temas que son naturales al ser humano. O sea, la sexualidad es natural al ser humano. Que nos la hayan ocultado durante milenios, ¿ya? Es un problema que se asocia a las culturas religiosas, seguramente. En la sexualidad es algo oculto, privado. Puede ser algo privado, pero no tiene por qué ser algo oculto. Entonces, el no tratarla es una manera de esconder las opciones personales, de esconder los problemas que se puedan tener con la sexualidad. Y yo creo que refleja eso, esas denuncias. Uno siempre se pregunta, ¿por qué esa homofobia? ¿Por qué esa fobia a lo diferente? Porque se es incapaz de reconocer que el otro puede ser diferente. Entonces, estamos en una situación en la que esto aparece periódicamente.
todos los años se encuentra un documento del Ministerio de Educación sobre la sexualidad y se dice, no podemos tolerar esto. Pero ¿cuándo vamos a hablar de sexualidad libremente para que los niños y los adultos también puedan tratar el tema con madurez? Sí, bueno, el tema que dice Andrés es muy importante y además esta guía de sexualidad afectiva, así como la educación sexual integral que gran parte del Congreso, digamos, de los sectores más conservadores se han opuesto a que avance, tiene un sentido lógico y evidentemente si se hace con criterio, o sea, a un niño de kinder no se le van a enseñar cosas que no corresponden a su edad, ¿no? Yo tengo una hija que va en kinder justamente en un colegio particular, eso sí, pero la otra vez me decía que en el colegio a ella le enseñan que tiene partes íntimas que nadie las puede ver ni nadie las puede tocar. Eso también es parte de la educación sexual que deben tener los niños porque tiene el sentido de protegerlos ante posibles, por ejemplo, situaciones de abuso que en muchos casos provienen del núcleo familiar, ¿no? Y por eso no puede partir de la familia, sino que tiene que ser desde el colegio. Tiene un sentido lógico, ¿no? De proteger a los niños cuando son más pequeños, de evitar embarazos no deseados, ¿no? Pero eso que tú estás diciendo se lo enseñan también las mamás y los papás a los niños. Algunos, po. O sea, No todos. Es que Claro. también partimos del supuesto de que existe un papá y mamá ideal que les enseña sexualidad a los hijos. Hay papás que no enseñan y mamás que no enseñan. Hay papás y mamás que no están. Hay hogares donde se abusa sexualmente de los niños. Entonces, no existe esa... Hay una pretensión de un cierto sector de la sociedad, Andrés, bueno, te estoy dando mi opinión, lo que realmente importa es la tuya, pero de que existe una familia donde hay un papá, una mamá y unos hijos, y el papá y la mamá le enseñan a los hijos. Si me permite, Sí, Natalie. sí, muy breve. Claro, yo creo que ese es el tema esencial. ¿Por qué el rol cumple un rol esencial en esta materia? Es simplemente porque el Estado tiene el deber de generar los mecanismos necesarios para resguardar a los niños y niñas, ¿no? Y esto es lo que está haciendo una guía que se enfrenta y que se da en el mundo de la educación, en los establecimientos educacionales, y que efectivamente eso uno lo ve desde la parte técnica, porque esto no fue una guía que se juntó 2 personas, 3 personas, sino que hay todo un equipo detrás que generó esta guía, que tienen objetivos también esta guía, ¿no? O sea, la guía existe porque algo está sucediendo con los niños y niñas, ¿no? En estos aspectos, y por tanto hay que hacer algo. De hecho, yo creo que estas materias que afectan de forma transversal, independiente si es un colegio particular o un colegio municipal, deben ser de forma transversal, porque las consecuencias que tenemos a raíz de que existen pocas herramientas, tanto para los niños y niñas y los padres, ¿no? Para poder, en este caso, encaminar o apoyar el proceso de aquellos que están en un momento de transición o definitivamente decidiendo qué va a pasar con su vida. La consecuencia es el suicidio, ¿no? Y las cifras son grandes y en nuestro país ha ido aumentando. Por tanto, el Estado de Chile, a través de su institución, que en este caso el Ministerio de Educación, no puede quedarse mirando, haciendo nada. Y yo quiero insistir, acá para mí simplemente lo que está sucediendo es que un sector político ultraconservador y de ultraderecha, ¿no? Está instalando su propia agenda, ¿no? Una agenda que esto lo hemos visto y, que se ha repetido, o que en este caso nosotros lo estamos repitiendo a través de estas personas, ¿no? En España con Vox, ¿no? Bolsonaro también sus dichos en su momento, ¿no? En Argentina también con algunos personajes que también están saliendo en estos momentos, el mundo de la ultraderecha, ¿no? O del populismo, y creo que se está repitiendo acá en Chile. Entonces hay una agenda global conservadora que se instala a nivel mundial, pero que también se instala en nuestro país, que efectivamente creo que no ayuda al debate real que debemos tener en estos momentos, pero también se debe entender que hay un sector que va con esa agenda, ¿no? Y que la vamos a tener de una forma constante, y otros sectores van a tener que levantar una agenda interesante para poder también despejar estos tipos de dichos que no solamente afectan a este tema de la guía que viene a hablar de inclusión en materia de orientación, sino que también va a afectar a otros ámbitos, ¿no? de la discusión política, como en materia de los derechos de las mujeres, entre otros aspectos que creo que ya lo estamos viendo, o lo estamos notando que hay movimiento en esa línea. Sí, bueno, tenemos que ir en breve a una pausa, pero antes de eso quiero dejarles planteo y a ver si alcanzamos a desarrollar un poquito la pregunta que les quiero hacer,
Porque ayer se dio a conocer un estudio, una encuesta por parte de CERC Mori respecto de la opinión o la valoración de los chilenos sobre el golpe de Estado que ocurrió hace 50 años y sorprendentemente, bueno, el estudio es bien complejo y es extenso. Sí. Ayer también entrevistamos en la tarde a Marta Lagos acá en la radio. Pero el dato más llamativo es que un 36% de los chilenos y chilenas tienen una valoración, incluso justifican, ¿no?, lo que pasó hace 50 años. Es una cifra que es preocupante si uno considera que el año 88 era de 44%. Entre 44 y 36 no hay mucha diferencia. Ahora, lo que explicaba Marta Lagos, que esta cifra igual es bien oscilante, digamos. No, hay veces en que ha estado más alta, más baja, pero a 50 años no deja de ser triste, ¿no?, para la sociedad que esta cifra sea tan alta. Ahí, Andrés, preguntarte cómo analizas esto, qué está reflejando también de nuestro país, de nuestra sociedad. Marta Lagos decía ayer acá en la radio, hemos sido, creo que la palabra, hemos sido suaves, una cosa así, ¿no? En el sentido de no tener mayor convicción respecto de qué es lo que significó el golpe, cuáles son las consecuencias de la dictadura. Hay mucho desconocimiento también, que es algo que refleja esta encuesta. Ella, por ejemplo, lo decía a nivel como anecdótico, ¿no? Tiene una nieta, que su mamá, su nuera, digamos, es alemana. Su nieta es mitad chilena, mitad alemana, y la nieta no conoce a Pinochet, pero sabe perfectamente quién es Hitler, ¿no? ¿Cómo ves esto también en términos de la cultura, de la educación, un poco lo que estábamos hablando recién a 50 años del golpe? Quiero hacer una cosita muy breve sobre lo que estábamos supuesto. hablando antes. Sí, Andrés, por favor. La Constitución establece el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. No es un derecho absoluto. Ni exclusivo. Ni exclusivo, sino que es preferente. Y el deber del Estado de que haya una educación para todos los niños y niñas. Entonces, hasta la actual Constitución, que no se ha modificado en este aspecto, ¿ya? Y la propuesta estaba mirando recién la propuesta que se aprobó ayer, mantiene la idea de el derecho y deber preferente de los padres, pero es preferente. Es decir, hay una obligación que más allá de lo que decidan los padres, porque si un padre decide que su hijo no debe tener educación social para convivir en la sociedad, entonces el Estado puede decir, no señor, el niño debe aprender a convivir en sociedad. ¿Ya? No es derecho exclusivo de los padres. Ahora, en esa misma línea, nos ha faltado el hacer educación cívica en el sentido más profundo de la palabra cívica. No hemos hecho reflexiones profundas sobre la dictadura, no hemos hecho reflexiones profundas, o sea, mucho se ha hecho, pero no se ha hecho como el conjunto de la sociedad, ¿ya? Cuando tú mencionabas la experiencia de Marta Lagos con su nieta, aquí no hay una evaluación de la dictadura como hubo la evaluación de la dictadura nazi en Alemania, ¿ya? Tal vez porque la dictadura nazi en Alemania fue derrotada militar y políticamente, y acá en Chile la dictadura de Pinochet no fue derrotada militar y tampoco políticamente del todo. ¿Ya? Entonces, todavía hay quienes sostienen que, no sé si decirlo, me causa escozor decirlo, pero que la dictadura fue buena, fue un buen proceso. Todavía hay quienes sostienen que las violaciones de los derechos humanos fueron un exceso de algunas personas y no fue una actitud institucional del Estado y de sus autoridades. Entonces, cuando todavía se mantiene esa dicotomía en la sociedad, es muy difícil superar realmente
la evaluación que alguna gente tenga de la dictadura. Yo creo que hemos fallado enormemente en términos de educación cívica, de enseñanza de lo que fue la dictadura. ¿Ya? De frentón hemos fallado. Cuando uno hace... yo hago clase en 2 universidades, en estudiantes de pregrado, y a mí me sorprende lo poco que saben de lo que se vivió antes del retorno a la democracia. ¿Ya? Claro, hay quienes fueron familiares de víctimas, digamos, tienen familiares que han sido víctimas de la dictadura, pero los que no tienen familiares que han sido víctimas de la dictadura no saben lo que significó la dictadura, no saben lo que significó. Yo hago clases de economía, no hago clases de otra cosa, pero cuando uno les dice, oye, es que hubo un momento en Chile en que hubo un 40% de cesantía durante la dictadura, es algo inimaginable. Además, es como, no, esa cosa, esos son números estadísticos. Y respecto de las violaciones de los derechos humanos también se transforman en números estadísticos. Y terminamos discutiendo si fue más o menos mala la dictadura. Y no asumimos que fue mala de frentón. Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Vamos a retomar con Natalie, por supuesto, a la vuelta. Creo que son circunstancias incluso en las que se ponen en disputa los conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de excesos. Bueno, ¿qué es exceso? ¿Entrenar perros con recursos del Estado para violar detenidos? ¿Eso se llama exceso? ¿O se llama aberración, inmoralidad? Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema que es muy importante a la vuelta. Vamos y volvemos, vamos a estar unos segunditos y nos reencontramos con ustedes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
En Chile, más de 30.000 personas no tienen donde dormir y este invierno queremos llegar a ellos. Por eso, desde el 26 de mayo al 7 de junio, te invitamos a ser parte de la colecta digital de nuestra casa. Campaña que busca construir un Chile calle cero, porque nuestra misión es que nadie vive en la calle por falta de oportunidades. Haz tu aporte hoy en www.nuestra-casa.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8 con... No, son las 9 con 8. Estamos en Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan, en Uchile TV, con nuestros panelistas esta mañana, bueno, junto con Montserrat Rolano y con Andrés Palma y Natalie Campuzano. Monse había planteado antes de la pausa el tema del estudio CERC-Mori, habíamos recibido la reflexión de Andrés Palma y obviamente queremos escuchar a Natalie Campuzano. Así es que, Natalie, la palabra es tuya. Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que una de las del legado que generó la dictadura es que la dictadura estuviera constantemente presente, ¿no? Desde que se instala, ¿no?, en el 73 a raíz del golpe hasta este momento, ¿no? Con una constitución que permaneció viva por mucho tiempo, post dictadura, y que constantemente, y con hitos no menores, ¿no?, como tener a un senador vitalicio, ¿no?, en los 90, y hoy día hablando de una constitución, de modificar la constitución, pero con representantes que hacen alusión de forma positiva, ¿no?, a Pinochet, que efectivamente relativizan lo que fueron las violaciones de los derechos humanos, y que tampoco hemos tenido mecanismos que son tajantes frente a esa opinión, ¿no? O algunas autoridades, diputados en su momento, hoy día consejeros constitucionales, estoy hablando de principalmente el consejero Silva, que genera una relativiza, ¿no?, lo que sucedió en dictadura, habla de lo positivo que fue la dictadura, sin entender que la dictadura se instala de una forma constante, o por lo menos un tiempo importante, a raíz de la fuerza, a raíz de que no existía fuerza viva que se opusiera, en este caso, a las distintas modificaciones, sin la vía democrática, ¿no?, para todos los chilenos y las chilenas. Por tanto, creo que ha vivido, o algunos han hecho que la dictadura se mantenga, ¿no? Y que no tenga esa visión tan desastrosa, en la cual, esa es mi opinión, ¿no?, como que efectivamente la dictadura fue dolorosa, en este caso yo creo que para la historia de Chile tiene que ser una constante el recordar la historia y la conmemoración de estos 50 años del golpe, y por tanto yo creo que en resumidas cuentas ha habido una dinámica para poder instalar lo que hoy día vemos en estos resultados de esta encuesta. Y esto es un fenómeno que se da particularmente en Chile, porque bueno, ahí lo decía Andrés, ¿no?, a raíz del proceso de la transición, ¿no?, cómo se logra la democracia, pero también yo creo que hay una crisis de la democracia constante en Latinoamérica, ¿no?, porque también vemos estos hechos de relativizar, de efectivamente volver a las dictaduras de los 70 en varios países que son latinoamericanos, y que efectivamente no hay no hubo una política pública o una política que fuera tajante en estos temas, como se ha dado en países europeos, principalmente en Alemania. Por tanto, creo que lo que hoy día le toca, y lo que dijo ayer el ministro de Justicia en su cuenta pública, que lo que es justicia, la reparación y la no repetición, son hechos importantes que no son aislados, no son aislados como que pasaron 50 años del golpe, sino que todavía queda mucho por hacer en esa materia, y mientras Chile no tenga justicia, o no tengamos justicia o la verdadera verdad de los hechos que han sucedido, y que se pongan en el nivel que deben estar, ¿no?, como la historia de Chile, y que va de la mano, ¿no?, con la educación cívica que se nombraba también. Creo que Chile va a tener una herida constante. Lo interesante es que podamos reparar y sanear esa herida, y la única forma de realizarla es a través de la justicia, que hasta ahora también ha estado bastante al debe. Hay una cuestión que yo quiero compartir, porque uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, a diferencia de otras sociedades de América Latina y de Alemania que aludíamos,
es que no hay diálogo entre distintos sectores sociales. Esto que se refleja habitualmente en que hay 4 comunas que votan de una manera y el resto del país vota de otra manera, yo me pregunto muchas veces, ¿qué contacto tengo yo con personas que defienden la dictadura? ¿Cuándo yo dialogo con ellos para abrir la mente de ellos? O que ellos abran mi mente. ¿Ya? Es como una sociedad tan separada físicamente por las características de nuestras ciudades, pero separadas también intelectualmente. Y ahí hay un rol de las universidades que no se ha cumplido. Las universidades deberán ser el espacio natural de encuentro del conjunto de la sociedad y de la reflexión del conjunto de la sociedad. Pero yo creo que las universidades han estado más dedicadas a formar, a formación profesional, a instruir personas para que sean profesionales, buenos técnicos, que reflexionar sobre la sociedad en la cual vivimos y cómo superar los problemas que tiene la sociedad. Uno de ellos es esta tremenda división, ¿ya? Esta tremenda división entre la estigmatizamos diciendo el barrio alto y el resto, pero que es real. Es real. Los jóvenes que estudian en los colegios del barrio alto no conocen la realidad del resto del país. Y eso pasa con lo social y pasa también con la interpretación de la historia, con la interpretación de la dictadura, con la interpretación de los procesos que hemos vivido. No hay diálogo entre los que pensamos distinto, y eso es grave en una sociedad. Sí, bueno, y hay colegios y universidades donde se inhibe el pensamiento crítico. Y de hecho, esto está documentado. La profesora Monkever también ha hecho estudios respecto de algunas universidades particularmente, no las voy a nombrar para no ser odiosa, pero donde se prohíbe también algunos autores, ¿no? Y se fomentan otros. Eso es sabido, ¿no? Y también en algunos establecimientos educacionales. Ahora, el tema educacional, cultural, que no solamente tiene que ver con la educación cívica, con cuántas horas de educación cívica tenemos en la semana, sino que una cuestión que traspasa todo eso, incluso los colegios. Los medios de comunicación. Ayer conocimos a través de redes sociales una encuesta, y esto sí lo voy a nombrar, por parte de la radio Bio Bio, que preguntaba, en base a este mismo estudio de Serg Mori, a la gente de redes sociales, de Twitter particularmente, cuánta adhesión sentía por la dictadura, ¿no? Esas cosas no se pueden relativizar en este momento. Es muy grave, considero yo. Es una forma también de legitimar. Si uno preguntara, ¿usted está de acuerdo, en base a una encuesta, está de acuerdo con que se torture gente, con que se persiga, con que se asesine? Porque eso fue la dictadura y eso está documentado. ¿Me permite leer, Monse? Por favor. Claro. Basado en la encuesta Serg Mori, ¿crees que las Fuerzas Armadas tenían razón en dar un golpe de Estado en 1973? Opción 1, tenían razón. Opción 2, nunca hay razón. Opción 3, no me interesa el tema. Puedes leer los resultados, ¿ah? No, sé si los tienen ahí, porque los resultados son peores todavía. Sí, claro, tiene que ver con el rol de los medios. La radio Bio Bio no se ha referido a la publicación de esta encuesta. Lo que sí hizo fue que después la bajó. Sí. La eliminó de su sistema, pero la encuesta existió. Y en esa misma línea preguntarles a ambos, a Andrés y a Natalie, quizás partir por Natalie, sobre esto que es muy importante para la democracia, que es el diálogo y el respeto entre quienes pensamos distinto. Creo que es una cuestión fundamental. Creo que todavía nos falta mucho por aprender. A propósito de lo que decía Andrés, hay muchos microclimas en nuestro país que además están muy alimentados por las redes sociales, que le van atrayendo a uno lo más afín y le van bloqueando lo menos afín, hasta cometer el gran defecto personal y luego político de pensar que el mundo se parece a como piensa uno, cuando en realidad el mundo
es mucho más diverso. He escuchado a muchos partidarios del apruebo en el plebiscito pasado hacer una reflexión en esa dirección y por lo tanto en el ámbito del diálogo democrático creo que tenemos un gran desafío. Pero en la misma línea de lo que planteaba Monse, la pregunta es, ¿dónde nos ponemos de acuerdo en algunas cosas que son fundamentales y que por lo tanto no pueden estar sujetas a opiniones, ¿no? Lo que ha dicho el orden internacional, teníamos hace poquito aquí a Rodrigo Bustos sentado, es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo sobre lo cual no corresponde debatir porque es un consenso mínimo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que no es tan sencillo el dilema de cuando aparece un consejero como Luis Silva, que ha sido primera mayoría nacional, primera mayoría en la región más grande del país, y que por lo tanto tiene un apoyo democrático insoslayable y que no se le puede negar, decir que falta una mirada más ponderada sobre la dictadura de Pinochet, que lo considera un estadista y que siente admiración por él, ¿no? Entonces, la pregunta es, o más bien para abrir la conversación, ¿puntos de vista como esos están en el ámbito de la legítima expresión democrática, del debate, de lo opinable, o hay que volver a insistir sobre ciertos asuntos en los cuales no podemos relativizar? Sé que no es sencillo, pero digo, hagamos el ejercicio. Natalie. Mira, pareciera ser que no es sencillo, pero en otros espacios donde han tenido dictaduras, dictadores atroces, como Alemania y otros lados, son tajantes, ¿no? Han sido tajantes y yo creo que a nuestro país le ha faltado parte de ello, ¿no? Ser tajante en la condena de los dichos. O sea, a mí me hubiese gustado que lo que dice el consejero Silva el día de ayer hubiese sido mayormente condenado a través de los medios de comunicación, a través de las distintas vocerías que existen transversalmente. Y de mi punto de vista, de la perspectiva de lo sucedido en la dictadura o lo que se entiende por dictadura, ¿no? Y lo sucedido en Chile es impresentable los dichos que ayer escuchamos y no solamente ayer, esto viene hace mucho tiempo. Hoy día se han agudizado porque tenemos un partido como el Partido Republicano que ha tenido mayoría y que tiene un discurso, ¿no? Y que su origen nace también, en este caso, levantando las banderas de la dictadura. Pero creo que en este punto no debiese haber discusión, sino que más bien condena a aquellos que quieren generar una relativización de la situación de la dictadura y por lo demás ninguna persona que es dictador o dictadora, pero en nuestro caso dictador, puede ser un estadista cuando efectivamente se suprime lo que son las libertades, la democracia, y no hay fuerza viva con quien conversar, ¿no? Por tanto, creo que lo que sucedió en dictadura es completamente cuestionable en todos sus aspectos, ¿no? Desde lo más cruel e inhumano como la violación de los derechos humanos hasta las políticas que se instalan, la forma que se instalaron. Por tanto, creo que en eso debiese haber un consenso de condenar los dichos y ni siquiera buscar, ¿no? Lo que podemos rescatar sino que hay un escenario que es total, ¿no? Que es la dictadura, ¿no? Y por algo se llama dictadura, contemporáneamente también atendiendo a ese elemento. Andrés. No, yo creo que es complejo de abordar porque es muy grave. Es muy grave, es como tú decías, tiene una legitimidad democrática en la votación popular incuestionable, pero su discurso es algo que no es democrático. Entonces es muy grave y es muy complejo. Ahora, a mí no me sorprende tanto porque, mira, hay una cuestión que yo me he preguntado muchas veces. Si ustedes se han fijado, ¿por qué fuerzas políticas han postulado al Congreso o a cargos de representación los excomandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros? Hay un excomandante y jefe de la Fuerza Aérea que acaba de ser electo consejero por el Partido Republicano. ¿Ya? Siempre han postulado por partidos muy de derecha, salvo un caso, el general Cienfuegos de Carabineros, que postuló por la Democracia Cristiana. Pero todos los demás han postulado por movimientos de derecha. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque parte del problema que no hemos resuelto es que las Fuerzas Armadas en Chile y Carabineros de Chile siguen siendo herederos de la dictadura. Siguen teniendo como formación institucional
la formación de la dictadura. ¿Ya? Entonces, de repente dicen, es que ahora tenemos una cátedra de derechos humanos, y es un gran avance que haya una cátedra de derechos humanos, pero lo que le enseñan a los oficiales y a las tropas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros no es que hubo una dictadura. Es como, a lo mejor en el papel dice dictadura, pero yo estoy seguro que ninguno de los profesores se refiere a la dictadura como dictadura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el peso de las Fuerzas Armadas en nuestro país todavía es muy importante y tienen un peso político e influyen en la gente. Y el peso de Carabineros es un peso político cotidiano porque están en contacto con la gente permanentemente. Entonces, hay esta dualidad que yo hablaba antes, no solo se da entre el barrio alto y el resto, sino que se da entre las instituciones que permanecen con la doctrina de la dictadura y las instituciones que viven o tienen una doctrina democrática. Y cada vez que se trata de tocar la formación de las Fuerzas Armadas, hay una escandalera como cuando se habla de educación sexual. ¿Ya? Lo vivimos a comienzos de este gobierno, ¿no es cierto?, con que se preguntó por el subsecretario de Defensa sobre la formación de las instituciones castrenses y tuvo que salir el subsecretario de Defensa. Fue removido porque hubo no cuartelazos ni cosas por el estilo, pero hubo malestar en las instituciones porque los civiles estaban preguntando qué formación tenían los militares. Y cuando lo preguntó el subsecretario de las Fuerzas Armadas, el relato era que el Partido Comunista quería destruir a las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, no podemos tener un debate serio sobre estos asuntos si andamos poniendo caricaturas a cada rato. Siempre el Partido Comunista sale ahí como culpable de todos los males del país. Pero siempre que no sea el Partido Comunista chino. Ah, bueno. Los quiero llevar justamente al tema internacional. Natalie. Sí, muy cortito. Bueno, ahí a lo mejor nos causó risa porque ya llega a esta altura ser un poquito, causar ese tipo de situación, de sentimiento cuando sale el Partido Comunista. Pero también ahí se expresa que hay una constante y un cotidiano también que en nuestro país desde la dictadura hasta el día de hoy se nos ha instalado un anticomunismo, ¿no? Y yo no quería dejar pasar aquello porque hoy día los efectos que vemos que se dan incluso en lo discursivo, en cómo se instala también las correlaciones de fuerza o cómo se golpea el Partido Comunista o en específico algún liderazgo, tiene que ver con ello, con la construcción que desde la dictadura hasta el día de hoy se ha construido como un país anticomunista y que efectivamente se dan elementos contemporáneos para poder profundizar aquello, solo agregar eso. Bueno, a propósito del tema del Partido Comunista Chino, no tiene nada que ver, pero yendo como fuera de las fronteras, esta cumbre de presidentes sudamericanos que hubo ayer en Brasilia, que estuvo marcada por un exceso de entusiasmo del presidente Lula al recibir a su homólogo de Venezuela, cuando habló de que el tema, muchas de las expresiones que se han planteado para calificar a su gobierno, que es poco democrático, ¿no? El tema también de la vulneración a los derechos humanos, es una construcción narrativa. Bueno, lo dijo y esto fue refutado respetuosamente por el presidente Boric en la instancia que fue privada, donde estaban todos los presidentes. Lo planteó con Maduro al frente y también con el anfitrión, el dueño de casa, con el presidente Lula. Dijo que no era una construcción narrativa, que las violaciones a los derechos humanos eran reales y que él lo veía también en el padecimiento de los cientos de miles de venezolanos que están en nuestro país. Lo reafirmó después en una declaración posterior. El único presidente de izquierda, que hay varios en la región, que se atrevió a decir algo así fue el presidente Boric, lo que llama la atención y acaparó también portadas a nivel internacional. El otro que lo hizo fue Lacalle Pou, que es el presidente de Uruguay, que es de centro-derecha, ¿no? Ahí, Andrés, que la centro-derecha Uruguay está mucho más a la izquierda que varias izquierdas, pero bueno. Más pero no hablamos de ese tema. Sí, sí. ¿Cómo ves ese escenario, considerando también esta aspiración histórica de construir una suerte de integración latinoamericana tan anhelada y necesaria, sobre todo en estos momentos que vivimos una crisis migratoria, ¿no? El tema del narcotráfico, pero cuando no hay consenso respecto de lo que es una democracia, ¿no? Que es complejo
esa definición que nadie, al parecer, ha tratado como de llegar más allá. Bueno, ¿cómo ves ese escenario? Yo creo que yo sentí orgullo de la intervención del presidente Boric. ¿Ya? Yo creo que mostró estatura de estadista, porque podía haberse quedado callado, ¿ya? Pero él ha planteado siempre una posición crítica respecto de lo que se vive en Venezuela, de lo que se vive en Nicaragua, y en ese sentido me sentí orgulloso de que él lo planteara como lo planteó, además muy firme, pero respetuosamente. Ahora, yo creo que el llamado del presidente Lula es muy importante. ¿Ya? Hemos perdido iniciativas de diálogo, de encuentro, de construcción de espacios de entendimiento que se ideologizaron mucho, particularmente con la alianza de Piñera con mandatarios colombianos. ¿Ya? Estuvo el Prosur y el Grupo de Lima también. Por eso, se ideologizaron mucho y tenemos que hacer integración independiente de los colores políticos de los gobiernos. Si uno mira la experiencia europea, claro, había una cercanía después de la Segunda Guerra Mundial entre los gobiernos de Alemania y Francia, pero no eran gobiernos de un mismo color. Y decidieron entenderse porque dijeron: no podemos seguir esperando otra guerra entre nosotros para resolver nuestros problemas. El tema es que en América del Sur, particularmente, no nos queremos entre los vecinos y tenemos que asumir que si queremos desarrollarnos tenemos que trabajar con los vecinos. Yo escuché una vez en Perú a una alta autoridad, cuando se estaba viendo, el presidente estaba de presidente Alan García y estaba viendo vender a Chile gas, que el Perú le sobraba gas natural. Y yo escuché a una alta autoridad en un cóctel decir: el presidente querrá venderle gas a Chile, pero Perú jamás le va a vender gas a Chile. ¿Ya? Porque tuvimos una guerra hace 140 años, 150 años, y seguimos con la mentalidad de esa situación de hace 150 años, lo mismo con Bolivia, menos mal con Argentina ya pareciera que no vamos a tener un espacio de confrontación y podría haber mayor integración, pero seguimos anclados a cuestiones que impiden el desarrollo de nuestros países. Uh-huh. Cuando el ministro Rodríguez, en el gobierno del presidente Lagos, quiso, si ustedes recuerdan, el anillo energético para unir las políticas energéticas de Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, ¿ya? Era una cuestión que resolvía problemas a todos los países, pero esa historia que nos pesa y que a lo mejor es lo mismo que nos pasa internamente cuando hablamos de la dictadura, no somos capaces de tratar los problemas que nos han dividido. Y en ese sentido la iniciativa del presidente Lula me parece muy positiva, muy importante, y la carta de Pepe Mujica me pareció notable. Uh-huh. Sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo, así es que, Natalie, mil disculpas por pedirte que tu última intervención sea sintética, pero confiamos en que tiene una gran capacidad al respecto. Sí. Sí, mira, muy breve. Creo que lo que hizo el presidente Boric el día de ayer era lo que de alguna otra manera se debía hacer a raíz de lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en Latinoamérica con Venezuela, y principalmente que ya no solamente se genera desde el interior del país Venezuela, sino que también la crisis ha llegado a las fronteras como la de nuestro país, la que ha pasado en este último tiempo también a raíz que incluso ha generado conflictos con Perú. Por tanto, creo que era necesario instalar lo que
es una preocupación no solamente que hoy día tiene el mandatario Maduro, sino que también en este caso Latinoamérica en su conjunto, y lo dice de una forma muy clara, condena los hechos que se están realizando, ¿no? Que el pueblo está sufriendo, el pueblo de Venezuela, pero a la vez también hace el llamado a aquellos que están castigando al pueblo de Venezuela, entendiendo que su mandatario también genera una crisis al pueblo de Venezuela. Por tanto, me parecieron palabras que fueron súper atingentes y que era necesario poner ese punto de debate en razón a lo que se estaba dando allá en Brasil. Sí, como dice Natalie, la intervención del presidente tuvo dos partes, cada cual hace énfasis según mejor le parezca, pero decir por lo menos que desde mi punto de vista la primera parte de su alocución es tan importante como la segunda, en el sentido de que en su convicción aislar a Venezuela, bloquear a Venezuela, termina perjudicando mucho más al pueblo que al gobierno de turno. Por lo tanto, él también hacía mucho énfasis en la necesidad de que Venezuela sea parte de estos procesos de integración regional, precisamente para abordar estos fenómenos que, nos guste o no nos guste, porque esto no es opinable, no son comunes, como por ejemplo el tema de la migración. Bueno, estamos llegando al final del papel. Muy importante, Sí. por eso el nombramiento de Jaime Gamuri como embajador en claro. Venezuela, para Bueno, retomar un Sí, pero diálogo. de 5 años. Bueno, Venezuela nunca ha retirado su embajador de Chile, sigue siendo Arévalo Méndez, y bueno, ahora Chile vuelve a instalar un representante precisamente para ir enfrentando estos temas. Andrés Palma, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por haberme invitado. Hablé mucho, parece. No, por el contrario. Natalie Campuzano, que estés muy bien, nos vemos pronto. Muchas gracias, siempre un gusto. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones.